Parece increíble, pero son muchos los casos de goleadores que al ser los máximos artilleros no consiguieron ganar el mundial. Pues hoy veremos que tal parece que tener el goleador, más que una ventaja, te aleja del título. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Guillermo Stabile, el jugador que militó en Huracán, Genoa y Napoli, le marcó 3 goles a México y 2 a Chile en la fase de grupos, 2 a Estados Unidos en la semifinal y 1 a Uruguay en la final. Fue subcampeón en la Copa del Mundo de 1930 al perder precisamente en el partido decisivo ante Uruguay. Ulrich Neidevly, el extremo izquierdo que militó en el Sparta Praga, fulminó las redes de Rumania en octavos de final con un gol, hizo otro ante Suiza en cuartos de final y marcó un triplete en la semifinal ante Alemania. Su equipo, Checoslovaquia, al final fue subcampeón en el Mundial de 1934 al perder la final ante Italia. Leonidas da Silva, considerado el primer ídolo brasileño, este exdelantero de Sao Paulo hizo 7 goles que repartió así. Marcó una tripleta ante Polonia en los octavos de final, un doblete frente a Checoslovaquia, uno en el partido de cuartos de final y otro en el de desempate, y finalmente convirtió un doblete contra Suecia, lo cual significó el tercer puesto para Brasil. Recordemos que aquel mundial lo ganó Italia. Ademir, el premio de consuelo para la verde amarela en el 50 fue tener al goleador. Ademir le hizo 2 goles a México y 1 a Yugoslavia en la fase de grupos, y 4 a Suecia y 1 a España en el grupo final. El campeón de este mundial 1950 fue Uruguay. Sándor Kocic. Sándor militó en el Barcelona y fue figura con su selección en 1954, ya que marcó 3 goles a Turquía y 4 goles a Alemania Federal en fase de grupos. Por otro lado, en cuartos le hizo 2 a Brasil y en la semifinal anotó otro doblete, pero a Uruguay. Hungría, recordemos que perdió la final de ese mundial ante Alemania en el hecho conocido como el Milagro de Berna. El histórico Just Fontaine hizo una marca impresionante al marcar 13 goles en un mundial. Primero en fase de grupos, 3 a Paraguay, 2 a Yugoslavia y 1 a Escocia. Marcó un doblete a Irlanda del Norte, en semifinales le hizo un gol a Brasil y en la lucha por el tercer lugar le convirtió 4 goles a la Alemania Federal. Pero a pesar de tantos goles, nada que hacer. El campeón de ese mundial fue Brasil. Florian Albert. Este mundial tuvo un sextuple empate en los goleadores, pero Florian Albert fue el puntero de la tabla, ya que sus 4 tantos marcados, 3 a Inglaterra y 1 a Bulgaria en la fase de grupos, fueron convertidos en menos tiempo que los de sus perseguidores. Su selección, Hungría, se fue en cuartos de final y el Mundial de Chile en 1962 lo ganó Brasil. El histórico delantero del Benfica propinó un gol a Bulgaria y 2 a Brasil en la fase de grupos, 4 a Corea del Norte en cuartos de final, 1 a Inglaterra en la semifinal y otro a la Unión Soviética cuando consiguió el tercer puesto. Cabe mencionar que este mundial se lo llevó Inglaterra. El torpedo Müller le convirtió un gol a Marruecos, 3 a Bulgaria y 3 a Perú en la fase de grupos. Luego en cuartos de final le marcó a Inglaterra y en semifinal le hizo un doblete a Italia. Alemania quedó tercera de ese mundial y el campeón fue Brasil. En Alemania 74, Gregor Slato, el exdelantero de Atlante y Stalmelec, entre otros equipos, le hizo un doblete a Argentina en la fase de grupos. Ya en la ronda semifinal le hizo un gol a Yugoslavia y marcó el gol a Brasil, con el que su selección consiguió el tercer puesto. El campeón de aquella cita orbital fue la Alemania Federal. Marcó tripleta ante Polonia en la fase de grupos, un doblete frente a Paraguay en octavos y le hizo un gol a Argentina en aquel inolvidable partido de cuartos de final. El campeón de aquel mundial fue la Argentina de Diego Maradona.
Totò Schillaci anotó 6 goles en un mundial escaso de artilleros. Sus conquistas se dieron una ante Austria y otra frente a Checoslovaquia en la fase de grupos. Luego en octavos le hizo un gol a Uruguay, en cuartos le marcó a Irlanda, en semifinal a Argentina y por último hizo el gol del triunfo para que su selección consiguiera el tercer puesto ante Inglaterra. Y al final el campeón fue Alemania Federal. 2 goleadores tuvo este mundial y ninguno fue campeón. Salenko, el ruso, le hizo un gol a Suecia y 5 a Camerún en la fase de grupos. Y Stoichkov, el búlgaro, le hizo 2 a Grecia y 1 a Argentina en la fase de grupos. 1 a México en octavos y otro a Alemania en cuartos y el último en semifinal frente a Italia. Recordemos que Bulgaria quedó cuarta en aquel mundial y el campeón fue Brasil. Davor Šuker, el ex delantero del Sevilla y Real Madrid, fue el killer de Francia 98. Se destacó desde la fase de grupos al marcarle gol a Jamaica y otro a Japón. Ya en octavos de final le marcó a Rumania, en cuartos a Alemania, en semifinal a Francia y por último consiguió el gol con el que Croacia coronó el tercer puesto de ese mundial. Y como todos sabemos, el campeón fue Francia. Klose le convirtió un doblete a Costa Rica y otro a Ecuador en fase de grupos y en el partido de cuartos de final le hizo un gol a Argentina. Su selección al final quedó en el tercer lugar de un mundial en el que el campeón fue Italia. El artillero alemán consiguió un gol frente a Australia en fase de grupos, marcó un doblete en octavos de final ante Inglaterra, un gol contra Argentina en cuartos de final y el último se lo convirtió a Uruguay en el partido por el tercer puesto que al final consiguió. Este mundial fue de España. El colombiano James Rodríguez marcó 3 goles en la fase de grupos, uno a Grecia, otro a Costa de Marfil y el último a Japón. Ya en octavos le hizo un doblete a Uruguay y en cuartos marcó el descuento frente a Brasil. Colombia acabó quinta y el campeón fue Alemania. Comenta quién crees que será el goleador del Mundial Rusia 2018, aunque es muy probable que el jugador de esa selección no sea campeón. Y ya sabes, la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol.